Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros, amados hermanos. Sentimos ese gozo, sentimos esa alegría, ya que sabemos que nuestro Dios nos ha permitido poder llegar hasta este momento, amados hermanos. Así que aprovechemos este espacio y no dudo que lo estamos haciendo, ya que le estamos dedicando este precioso tiempo a nuestro eterno Dios, ya que sabemos que Él se merece esto, amados hermanos. Vamos a iniciar esta preciosa reunión cantando la alabanza número 127, que lleva como título Hoy el Sábado Glorioso. Cantemos, amados hermanos. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar. Qué tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que en día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue creado por Dios en la creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén, amados hermanos, sabiendo de que este día de reposo es ese día que nos invita a descansar, y sabiendo, amados hermanos, que este es arduo este trabajar, pero sabiendo de que nosotros somos luchadores, amados hermanos, somos valientes, ya que sabemos que dice que solo el valiente es el que logrará tener esa vida eterna. Así que, amados hermanos, luchemos, ya que sabemos que no es fácil este trabajar, pero esforcémonos para lograr todo lo que nuestro Dios pues ha querido y todo lo que nuestro Dios nos regala, amados hermanos, que es esa vida eterna. Así, mis hermanos, vamos a venir en palabras de oración después de esta preciosa alabanza. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros, sabiendo de que mérito alguno no tenemos, mas sabiendo de que por tu bendita misericordia y por tu bendito amor, tú nos permites llegar hasta este momento. Sabiendo, Padre, de que no tenemos quizás nada bueno a veces en nuestra vida, o quizás es muy mínimo delante de ti, Padre, pero sabiendo de que tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para no fallarte, tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para estar bien delante de ti. Ayúdanos y ve con ojos de misericordia cada de esas acciones buenas, y con ojos de misericordia ve de igual manera esas acciones malas que son delante de ti. Ayúdanos, Padre, para ser mejores delante de ti, para que en aquel día tú nos digas: buen siervo fiel, en lo poco más has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sabiendo, Padre, de que eso es lo que deseamos en este momento, porque no deseamos, Padre, que en aquel día nos digas que nos vas a vomitar de tu presencia, nos vas a vomitar de tu boca. Esperando, Padre, de que cada una de nuestras acciones vayan encaminadas a hacer el bien delante de ti. Ayúdanos, Padre, para ser buenos, para ser ejemplos en esta tierra, para ser luz en esta tierra, para así iluminar a todas esas vidas por medio de tu santa palabra, por medio de estos preciosos transmisiones que hacemos de igual manera. Bendice a cada uno de tus hijos que directa o indirectamente han apoyado esas transmisiones. Yo te pido que a tus hijos que están como oyentes, pues que les ayudes, Padre, para poder dar siempre ese gozo y ese espíritu de querer servirte siempre.
Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, amados hermanos, ya que sabiendo de que es bien importante, hermanos, de que nosotros le demos todo a nuestro Dios. Así vamos a entonar la alabanza número 130, amados hermanos. Esta preciosa alabanza nos menciona lo mismo, amados hermanos, que este día es el día de reposo, que lleva como título: Hoy es día de reposo. Cantemos, amados hermanos. Hoy es día de reposo, es día de sonar, es el día venturoso que nos trae el dulce pan. Los días han señalado con el sello del amor, nuestra Dios ha designado, es el día del Señor. Celebremos a Porfía y a la tarde del amor, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos al rostro el descanso semanal, esperando el día angosto del reposo eternal. Trabajar en la sentencia de la antigua creación y morir en la consecuencia de la prevaricación. No reposo en vida estable, Dios nos va quitando el mal, y su amor inescrutable de la gracia se derramar. Los que aquí nos acercamos con nosotros de verdad, los alegres proclamamos tu justicia y tu verdad. En los pastos de la historia siempre se celebrará, y en tu pueblo tu memoria por los siglos durará. Amén, amados hermanos, sabiendo de que si nosotros seguimos reposando y nosotros seguimos guardando esos mandamientos, vamos a lograr ese reposo eterno, vamos a lograr vivir con nuestro eterno Dios, sabiendo, amados hermanos, que viviremos en ese espacio en el cual solo existirá gozo, solo existirá paz, alegría en nuestra vida, nunca existirá tristeza. En ningún momento vamos a tener quizás algún momento en el cual nuestra alma pueda desfallecer, sino en ese momento será grandioso, amados hermanos. Incluso pues ni lo podemos describir cómo será ese momento si logramos obtener esta vida eterna, amados hermanos. Así que vale la pena, creo yo, amados hermanos, seguir luchando en este camino que llevamos. Creo que vale la pena continuar y nunca desfallecer, amados hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 252, que lleva como título Viviendo por Fe. Cantemos, amados hermanos. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida
hermanos, sabiendo de que, como dice esta preciosa alabanza, que el reino Él nos llevará y ahí cesará el afán y el dolor. Como decía anteriormente, amados hermanos, es la esperanza de que creo que todo cristiano quiere lograr, amados hermanos, es reinar en ese momento con nuestro eterno Dios. Y vean qué maravilloso va a ser, hermanos, cuando veamos que ahí no va a existir ningún afán, no va a existir ningún dolor. Así que, mis hermanos, luchemos, porque es importante que luchemos para lograr esa vida eterna. Así vamos a entonar alabanza número 187, amados hermanos. Vamos a entonar esa preciosa alabanza, ya que después de esta alabanza vamos a tener ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos. Cantemos, amados hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin par, Señor. Enseña mi meditación. Vamos a tener una lectura, amados hermanos, y que sabemos que esta ley que vamos a escuchar, tengámonos por cuenta, amados hermanos, que es la más dulce, que es lo mejor que podemos escuchar en nuestra vida. Y alegrémonos, amados hermanos, ya que nosotros tenemos esa verdadera doctrina, amados hermanos, que sabiendo de que quizás no agarramos los mandamientos por nuestra conveniencia, sino hacemos la voluntad de nuestro eterno Dios. Así vamos a tener
esa preciosa lectura, amados hermanos, que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, hermanos, escuchemos en estos momentos esas 10 divinas palabras. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a entonar el Salmo 119, que lleva como en sus inicios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Sabiendo, hermanos, que nosotros somos bienaventurados, ya que andamos en ese camino, ya que andamos guardando todos estos mandamientos que nuestro Dios nos ha demandado, hermanos. Cantemos, amados hermanos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el
precioso salmo, amados hermanos, pero sabiendo de que nuestro Dios siempre premia, hermanos, el esfuerzo que hacemos de corazón, esperando de que todas estas alabanzas que le dedicamos en este momento a nuestro eterno Dios lleguen a ese trono, amados hermanos, ese trono excelso que sabemos que es de gran bendición, al cual nosotros le queramos adorar a nuestro Creador. Así vamos a entonar la alabanza número 62. Y después de esta preciosa alabanza, amados hermanos, le vamos a dar el espacio a nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Lleva como título Escuela Sabática. Cantemos, amados hermanos. Miembros todos de la escuela del Señor, eleva vuestra conducta y vuestra acción, brillante, entusiasta y de fe.
esta preciosa alabanza, de que debemos de tratar de llevar esa invitación. Creo que ahora es un poco más fácil, amados hermanos, por medio de la tecnología, enviarles este video a todos nuestros amigos, amados hermanos. Eso es una bonita forma de evangelizarlos, amados hermanos. Y de igual manera, debemos de tratar de que nuestros pensamientos, que nuestras acciones lleguen a esa corrección, lleguen a esa perfección. Pero sabiendo, amados hermanos, que solo podremos perfeccionar hasta el momento de que nos empiecen a señalar o nos empiecen a mostrar nuestros errores. Así que en este momento, pues, la palabra de nuestro Dios nos va a limpiar, amados hermanos, nos va a hacer ver aquellas cosas que quizás estamos haciendo mal, para que así lo corrijamos y hagamos todo como la voluntad de nuestro Dios lo demanda. En estos momentos queda nuestro hermano, quien será el expositor. Mis muy amados hermanos y amigos, reciban este fraternal saludo de paz a vosotros. Seamos bienvenidos a este horario cuando el Eterno nos regala la oportunidad de vida y el espacio para estar en este momento a punto de iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos. Tratemos de utilizar nuestro tiempo de esta muy buena manera y procuremos que no exista algún tipo de distracción en el momento que Dios quiere hablarnos. Mis hermanos, después de haberle elevado cánticos al Señor, nos disponemos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Todavía, hermanos, estamos estudiando acerca de un cuaderno de estudios que nos ha hablado bastante acerca de la pandemia, esta enfermedad que llegó al mundo, se convirtió en una pandemia, llegó y me atrevo a decir que a todos los países del mundo, y ha hecho grandes estragos, ha puesto, como dicen algunos, ha puesto de rodillas a las grandes potencias y por supuesto nuestros países, en los países donde está la Santa Iglesia no ha sido la excepción. Mis hermanos, hemos venido revisando temas muy importantes, por supuesto en el marco de la pandemia, qué hacer, qué no hacer, para que tratemos de todos hablar una misma cosa y que lo que se hable, lo que se haga, vaya de acuerdo a lo que Dios tiene pues en su consejo, en el consejo de su palabra. Hermanos, recientemente hablamos acerca de el duelo, porque lamentablemente también nuestra iglesia pues fue afectada por esta enfermedad. A muchos de nuestros hermanos les llegó la enfermedad, el virus COVID-19, y algunos sobrevivieron, otros llegó el momento de morir. Así que, mis hermanos, se estudiaba acerca de un tema importante y se hablaba acerca del duelo en el tema pasado. Se estudiaba acerca de que el duelo es una parte de nuestra naturaleza, es algo normal. Pero hoy, hermanos, nos corresponde estudiar un tema titulado ¿Cómo superar la pérdida de un ser querido? Y, por supuesto, tanto el tema del duelo como el cómo superar la pérdida de este ser querido tienen una enorme relación porque van enfocados a un mismo sentir. Hermanos, quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego revisamos el tema antes mencionado. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, Creador de todo lo que existe. Ante tu presencia, Señor, estamos y venimos muy agradecidos porque nos das este privilegio de poder llegar hasta los hogares de tus hijos
tus hijos ancianos, tus hijos que tienen algún problema de salud severo, y aquellos amigos que también reciben estos audios o nos pueden sintonizar por medio de este canal de YouTube. Soberano Dios, gracias porque abriste estos espacios para nosotros y para poder expandir tu palabra. Soberano Padre, quiero suplicarte en esta mañana que hables a nuestra vida, que no permitas que de mis labios vayan a emanar palabras equivocadas, que no permitas, Señor, que se hagan cosas fuera de tu palabra, que lo que se hable, lo que se haga, sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que seas tú, mi Dios, el que tomes el control de todo, por medio de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que todos tus hijos que están recibiendo este tipo de mensaje también puedan estar muy atentos, puedan estar con mucha reverencia delante de ti. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como antes había mencionado, hoy vamos a hablar acerca de un tema titulado ¿Cómo superar la pérdida de un ser querido? Antes de que se sienten, si acaso están de pie, hermanos, el que ha podido hacerlo, si no, pues permanezcan allí como están. Vamos a leer libro de Primera Tesalonicenses. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Primera Tesalonicenses y vamos a leer en el capítulo 4 y leemos desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Por favor, hermanos, vuelvo a repetir, la cita es Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13 hasta el final. Dice de esta manera: Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Tenga la bondad de acomodarse. Mis hermanos amados, al escuchar al apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, hablarle a la iglesia en Tesalónica. Por supuesto, yo siempre lo he dicho de que las cartas del apóstol Pablo no llegaban por casualidad, no inspiraba el Señor al apóstol Pablo que escribiera una carta a determinada iglesia, si no era por alguna necesidad. Y en este caso, el apóstol Pablo escribe, y estas palabras han venido haciendo eco en la vida del hombre, y hasta nuestro tiempo 2022, estas palabras llenan de fortaleza, hermanos. Por supuesto, al escuchar estas palabras, y son muy propias para la iglesia, ¿bajo qué sentido? Bajo el sentido, hermanos, que
Lamentablemente dentro del mundo existen dos tipos de personas. Aquellas personas que estamos luchando por obedecer y hacer lo correcto delante de nuestro Creador, y aquellas personas que simplemente no quieren tener a Dios en su noticia. El apóstol Pablo, de una manera directa, decía, vuelvo a repetir, decía: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Desde acá se deja ver los dos tipos de personas que yo les mencionaba. Porque existe una persona que llegó al final de su vida y muere lamentablemente sin Dios y sin esperanza, porque nunca quiso tener a Dios en su noticia. Pero también llega el momento que una persona muere o duerme, pero duerme con esperanza de resucitar en la primera resurrección. Entonces, cuando hay, hermanos, cuando hablamos de cómo superar la pérdida de un ser querido, nos damos cuenta que los que hemos experimentado estos sucesos, los que hemos ya perdido seres queridos, llámense estos familiares o amigos, mis hermanos, cuando llega el final de la vida de un ser querido, pero muere en el Señor, cuando llegó al final de su vida, pero tratando de hacer lo correcto delante de Dios, hermanos, hay una enorme esperanza en nosotros y hay un consuelo que por supuesto viene de parte de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo decía: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque cuando llega el final de la vida de un familiar, un amigo, que nunca quiso tener a Dios en su noticia, pues sobreponerse a esta pérdida se vuelve un poquito más complicado, más difícil, y llegan pensamientos. Pero qué bueno, hermanos, que no llegaran pensamientos de culpa. Más adelante lo vamos a revisar, porque de repente podrían llegar pensamientos de culpa. ¿En qué aspecto? En decir: murió mi familiar y yo nunca le hablé de la palabra de Dios. Y yo nunca le invité a una reunión. Y yo nunca toqué el tema de Dios con él. Simplemente decía: no quiere nada con el Señor. Podrían haber sentimientos de culpa. Pero por supuesto, mientras existe la vida, tanto de nuestros seres queridos como de nosotros, existe la oportunidad de cambiar esta historia. Y por eso, hermanos, el Señor está hablándonos, para los que estamos con vida, nos está hablando a tiempo de poder cambiar la historia. ¿Por qué, hermanos? Porque también este mensaje llega hasta los hogares, quizás de algunos amigos o familiares de nuestros hermanos que hasta el momento todavía no quieren caminar, unirse a este batallón del ejército del Señor. Y a lo mejor este espacio les pueda servir para meditar sobre sus caminos y tratar de incorporarse, si acaso ya estuvieron, o unirse, ¿verdad?, si no lo habían hecho. La palabra de Dios es clara y dice: bueno, que deje el impío su camino, que deje el hombre inicuo sus pensamientos, y qué más, hermanos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. Entonces la oportunidad allí está abierta.
el espacio de retorno ahí está abierto, hermanos. El Señor está llamando tanto a aquellos que estuvieron en el camino y se han apartado, como a aquellos que nunca han querido, que vengan a Él, y Él va a ser amplio en perdonar. Y cuando llegue el momento de dormir, pues vamos a dormir con esperanza, porque hasta nuestro tiempo hay una gran cantidad de personas que han dormido y han dormido sin esperanza. ¿Esperanza de qué, hermano? Esperanza de vida eterna. Porque de repente algunos dicen, pues este no tiene esperanza de resucitar. ¿Cómo no? Resurrección, la Biblia nos enseña que hay 2 resurrecciones. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego, 1000 años después, hermanos, van a resucitar aquellos que no quisieron nada con el Señor. Lamentablemente, de igual manera, todo aquel que aparentemente ha muerto en el Señor, pero nunca quiso dejar el camino equivocado, siempre quizá apartó su oído para no oír la ley. Hermanos, lamentablemente, aunque haya muerto aparentemente en el Señor, pero si nunca quiso obedecer a sus santos mandamientos, entonces hay allí cierta situación, porque el Señor es claro y ha dejado reglas bien claras, y esto lo hemos dicho en más de una ocasión. El Señor ha dejado reglas muy claras, hermanos, para que nosotros las cumplamos. Y aquel que no lo hace, pues es como que no está obedeciendo a Él, como que está pasando por encima de su autoridad. Pero bien, mis hermanos, como estamos hablando acerca de cómo superar la pérdida de un ser querido, hay un objetivo en nuestro tema. Lo vamos a revisar. Dice que el objetivo es recordar que ante la pérdida de un ser querido no estamos solos. Contamos con Dios que nos puede fortalecer. Contamos con una iglesia que nos puede amar, y también contamos con profesionales dentro de nuestra comunidad que nos pueden orientar bajo la guía del Espíritu Santo. Hermanos, realmente nos damos cuenta que cuando llega la pérdida, cuando perdemos un ser querido, este es un suceso difícil de superar. Los que ya lo hemos pasado, ya hemos perdido a seres queridos, nos damos cuenta que es un suceso, es una situación difícil, muy difícil de superar, pero con la ayuda de Dios lo hemos hecho. Aunque en el camino de la vida también hemos visto personas que han pasado años y muchos años y nunca han podido superar la pérdida de un ser querido. Incluso hay personas que han llegado a hacerse daño o han caído en la depresión, han caído, hermanos, en un problema de salud severo a causa de no haber podido superar la pérdida. Dije, no es fácil. Cuando llega el final de la vida de un familiar, de un amigo, aunque sabemos perfectamente, porque la Escritura lo dice, que el hombre tiene días determinados, aunque la Escritura nos dice que los que viven saben que han de morir. Nosotros, hermanos, que estamos vivos, si nos preguntáramos, ¿sabemos nosotros que va a llegar el momento de el final de nuestra vida? Sí lo sabemos, hermanos, porque desde que nacemos y hay hálito de vida, desde que somos formados en el vientre de la madre, allí ya hay hálito de vida, ya hay vida allí. Hermanos, en ese momento de la vida, desde ese momento sabemos que va a llegar la muerte.
En algún momento puede ser que nos falte, decía el hermano en el tema anterior, no sabemos si nos falta mucho o poco para que llegue el final. No sabemos si nos faltan, decía, horas, días, semanas, meses, años. No sabemos. Solo el que lo sabe es el eterno Dios, hermanos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque esto debería motivarnos a vivir el día de hoy como que fuera nuestro último día de vida. Entonces, mis hermanos, desde que nacemos, y voy a decirlo de esta manera, desde que tenemos uso de razón, nosotros sabemos que va a llegar el final de nuestra vida. Y los que nos rodean también saben que va a llegar el final. Pero quizás poco hacemos por prepararnos para cuando llegue ese final. Simplemente tratamos de no pensar en ello. Simplemente lo pasamos por desapercibidos y no nos gusta mucho hablar de eso. Bueno, de hecho a mí no me parece cuando he sentido como incómodo cuando alguien, tal vez como mi madre, empieza a decir, hijo, yo voy a morir. No me siento cómodo. Yo creo que ninguno nos sentimos cómodos que nuestros seres queridos nos estén anunciando que va a llegar el final, aunque ya lo sabemos. Mejor queremos esperar el momento cuando Dios decida o cuando Dios designe que es el final de la vida de nuestros seres queridos o de nosotros mismos. Pero no es fácil. No es fácil, hermanos. Entonces, debemos entender que entre más tengamos a nuestro lado, mucho mejor va a ser la superación de esta pérdida. No digo, porque algunos dicen, no, es que yo jamás voy a olvidar. No, es que no se trata de olvidar. Superar la pérdida de un ser querido no es olvidar una gran cantidad de vivencias que se tuvieron. Hermanos, en el camino de la vida, pues con nuestros seres queridos hay una gran cantidad de buenos momentos que ahí quedan marcados. Hay una gran cantidad y no se trata de olvidar aquellos buenos momentos. No se trata de olvidar lo que se vivió con nuestros seres queridos, llámense estos familiares o amigos. No, hermanos. Sino superar, aceptar. Lo difícil de esto, hermanos, es que hay muchas personas que en su afán o en su poco conocimiento han llegado incluso hasta blasfemar en contra de Dios cuando han perdido un ser querido. Me decía una persona, me decía cuando me estaba contando que había fallecido uno de sus hijos, y yo le digo, lo menos que uno puede hacer, no hay palabras, porque no hay palabras que puedan llevar consuelo. Pero sí, hermanos, bueno, en este caso yo le dije, realmente es lamentable lo sucedido, le digo, pero hay que pedirle fortaleza al Señor. Y me dice ella, no, me dijo, no me hable de Dios, porque ¿dónde estaba Dios? Me dijo, cuando mi hijo estaba muriendo. No había palabra que le llevara consuelo y lejos de eso empezó a blasfemar en contra de Dios. Es bien difícil. Porque hay personas que en su poco conocimiento de qué hacer, hablan palabras, hacen algún tipo de acciones que no son las mejores. Que Dios nos ayude, hermanos, para que este tipo de estudios nos preparen a nosotros para saber qué hacer en el momento de la pérdida de un ser querido y no cegarnos y hacer lo contrario. Dijimos, es importante saber que no estamos solos. Y hoy que estamos con vida, es necesario que nos tomemos de la mano de Dios para que en ese momento podamos sentir que en el momento de la dificultad, Dios nos tiene abrazados, que Dios nos tiene seguros,
que Dios nos está llevando a la fortaleza, sentir que no estamos solos, sentir que tenemos a Dios muy cerca de nosotros. De hecho, pues, lo dice la palabra de Dios, que qué gente grande hay que tenga sus dioses tan cerca como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios está muy cerca de nosotros. Cuando nosotros tenemos una comunión con Él, Él está cerquita, hermanos. A veces somos nosotros quienes nos alejamos un poquito, pero Él permanece igual. Incluso la palabra nos enseña que si nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Y de hecho, pues hermanos, antes de llegar a Él, pues le éramos infieles, pero Él permaneció fiel. Incluso la palabra nos enseña que envió a su Hijo único a que muriera en favor de nosotros, hermanos. A que muriera para darnos vida. Y ese amor, esa fidelidad de parte de Dios es inimaginable, hermanos. Pero debemos entender que allí está Dios y debemos sentir también que está toda una iglesia cerca de nosotros. Hermano, pero cuando yo he perdido un ser querido, son muy pocos los que se acercan o me llaman, hermanos, pero hay un enlace espiritual y no dudamos que hay una buena cantidad de nuestros hermanos rogándole a nuestro Creador para que nosotros superemos esta prueba. Entonces, mis hermanos, aparte de Dios, que debe estar, Dios debe estar, y lo hemos dicho también, en lo más alto de nuestras prioridades. Y Él es Él debe ser el primero en quien nosotros, o el primero a que debemos buscar en el momento de una situación como esta. Es el primero. Y está también la iglesia, que se convierte en una gran familia. La iglesia, y también están aquellos profesionales que pudiesen ayudar. Podrían ser médicos, podrían ser psicólogos, podrían ser profesionales que lleven una ayuda, un soporte de qué hacer para poder superar las diferentes situaciones. Y un consejo, una ayuda a tiempo puede hacer la diferencia, hermanos. Entonces, debemos tener muy claro, hermanos, que va a llegar el momento de que vamos a dormir, que van a dormir nuestros seres queridos y estar preparados para hacerlo. Vamos a partir, hermanos, de algo bien importante y saber de una manera muy clara que cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, la palabra nos dice que la muerte de sus santos es estimada ante los ojos del Señor. Y también nos dice en el libro de Apocalipsis que son bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Porque van a descansar de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Entonces, partiendo de ello, hermanos, es bien importante que tengamos presente que al momento de que uno de nuestros seres queridos duerma, tener bien claro que delante de Dios, el que nuestros seres queridos hayan dormido, es estimada la muerte de ellos. Y tener bien claro también que ese que duerme es bienaventurado, porque duerme en el Señor. Y a lo mejor llegó el final de la vida y dijo quizás lo mismo que expresaba el apóstol Pablo, que dijo él: bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir se convierte en ganancia. Es
estos pasajes bíblicos nos van a ayudar a poder superar la pérdida de un ser querido. Mis hermanos, en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 31, nos dice: mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Entonces, vuelvo a repetir, hay una enorme diferencia entre los que esperamos en el Señor y los que no quieren tener nada con Él. Pero aquellos que no quieren tener nada con el Señor están a tiempo de venir a los pies de Él y decirle: Señor, aquí estamos a tu servicio y queremos hacer tu voluntad. ¿Para qué? Para poder tener estas esperanzas que aquí hay, estas promesas que aquí existen. Mis hermanos, si alguien de ustedes ha tenido o ha aprendido su texto de memoria, voy a pedir que se ponga de pie en este momento y voy a dejar unos minutitos prudenciales para que digan su texto de memoria a partir de este momento. Amén. Bien, mis hermanos, dentro del material explicativo de las primeras palabras dice: antes de comenzar esta lección, nos gustaría enviar nuestro mayor deseo de paz, bendición, consuelo y fortaleza a todas las familias que han perdido a un ser querido. La pandemia definitivamente es un evento sin precedentes. Es un acontecimiento que no esperábamos y que cambió completamente nuestra manera de ver la vida en todos los aspectos. No obstante, nuestra confianza en Dios no ha decaído. Tenemos la completa seguridad de que todos los hermanos, amigos y familiares que nos han dejado en los últimos años han de experimentar la misericordia del Todopoderoso en el día postrero. Mis hermanos, realmente esta pandemia, una enfermedad que llegó y fue algo rápido, su expansión por los diferentes países fue muy rápida y empezó a cobrar la vida de muchas personas. Y muchos de ellos, nuestros hermanos. Hay países que han tenido muchas más pérdidas que nuestro país, El Salvador. México, pues ahí es uno de los países con mayores pérdidas a nivel de país, como visto también en el lado de nuestra iglesia. Pero mis hermanos amados, la iglesia ha estado unida en oración, pidiendo fortaleza para la familia, pidiendo consuelo, bendición para toda nuestra familia, nuestros hermanos que han perdido o se ha adelantado uno de sus seres queridos. Mis hermanos, realmente nos damos cuenta que, repito lo que antes dije, nos damos cuenta que cuando se nos adelanta uno de nuestros hermanos, pero va con esa confianza que el Señor le ha de levantar en la primera resurrección, y nosotros vamos también con esa esperanza de que el Señor lo haga, pues existe un consuelo. Desde allí empieza un consuelo. Desde allí empieza una confianza. Y vamos como confiados en ello,
Y qué bueno, hermanos, que también procuráramos nosotros seguir sus buenos ejemplos y decir, vamos a cambiar, vamos a tratar de hacer mejor las cosas, que los hijos que de repente se ha adelantado uno, su padre, y los hijos quedan, ¿verdad? Que en lugar de decir, ya no está nuestro guía espiritual, nuestro padre, ya no está quien nos decía, hijos, levántense, nos vamos. Ya no está quien nos invitaba y nos decía, hijos, vamos a X lugar en la obra del Señor. Lejos de desmotivarse y dejar de caminar, mejor caminar con una mayor fuerza para poder alcanzar también la victoria. Mis hermanos, dice libro de Corintios, vamos a leerlo, libro de Primera Corintios, y vamos a leer en el capítulo 15 de Primera Corintios y su versículo 52. Dice de la siguiente manera, hermanos, se lo leo. Dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Es lo mismo que decía el libro de Tesalonicenses. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrito: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya nos quedamos ahí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo se cumple esto? Cuando llegue el momento de nacer del Espíritu, o sea, resucitar. Cuando llegue el momento, hermanos, pues se ha de cumplir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque hay una resurrección para vida. Que Dios nos ayude, hermanos, para que el momento cuando llegue el final de nuestra vida podamos dormir con esperanza. Que esto que acabamos de leer en 1 Corintios 15, 52 pueda cumplirse en nuestra vida. Y que eso también lleve consuelo a nuestra familia. Así que, mis hermanos, le pedimos al eterno Dios que lleve fortaleza a nuestros hermanos que han perdido un ser querido en el marco de esta pandemia. Y también les instamos a seguir adelante y no desmayar. Y tratar de seguir el ejemplo del Señor y tomar también como referencia el esfuerzo de sus seres queridos que se les han adelantado. Dice más el comentario: perder a un ser querido es una situación dolorosa y se vive de manera diferente y personal. Por eso no podemos establecer una regla generalizada para vivir el duelo. Hermanos amados, cuando se pierde un ser querido, cuando se nos adelanta uno de nuestros hermanos, familiares, amigos, cuando se nos adelanta un ser querido, acá nos dice que es una situación muy dolorosa. Y los que lo hemos vivido, pues lo sabemos. Pero todos lo vivimos de una manera diferente. Hay personas que se siente
fortalecida, recordar todo lo que vivió con su ser querido. Se siente fortalecida. Hay personas que de momento, en los primeros días después de la pérdida, no puede tocar un tema relacionado porque se quiebra, se hace daño. Y, mis hermanos, hay diferentes formas de mostrar. Hay personas que lloran de una manera inconsolable. Hay personas que no lloran. Hay personas que se les nota la tristeza, pero no llora, ¿verdad? Y es su forma de afrontar esa situación tan dolorosa. Es su forma. Aunque el llanto es saludable para poder sacar ese sentimiento, pero hay personas que lo toman de diferente manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ayudar, tratar de ayudar, aunque no existen palabras, pero la simple presencia, decía nuestro hermano en el tema anterior, que muchas veces cuando nuestros hermanos, familiares, amigos, están enfermos, ahí estamos como tratando de estar pendientes, qué tal siguió, cómo va, y eso es muy importante, tratar de ver la necesidad de nuestros hermanos, familiares, y estar tratando de llevar allí tratar de llevar a nuestros hermanos y amigos algún tipo de soporte que les pueda ayudar a seguir adelante. Y de repente decía nuestro hermano, cuando la persona fallece, sentimos que hasta ahí llegó. Y decimos, bueno, le dimos seguimiento a nuestro familiar o amigo o hermano desde que enfermó hasta que llegó al final. Y allí dejamos. Hermanos, allí es precisamente donde empieza lo más fuerte del duelo. Porque antes, en el momento de la enfermedad, había tristeza, había dolor, pero allí estaba su ser querido. Cuando ya duerme, allí empieza lo más delicado del duelo. Que Dios nos ayude para que, si no hemos seguido esta regla, a partir de hoy, de este conocimiento, tengamos mucho cuidado de nuestros familiares y amigos, también a partir del momento que el ser querido durmió. A partir de allí, llevar un consuelo igual o mayor al que teníamos antes. Entonces, mis hermanos, hay diferentes formas de sufrir el duelo. Y por eso dice el comentario, no puede haber una regla generalizada, como decir, esto debe hacerse siempre, porque no todos viven el duelo de la misma manera. Dice, un ejemplo claro de esta situación lo vemos cuando el patriarca Jacob vivió un luto de muchos días por la pérdida temporal de su hijo José. Él había dicho, José, le llevaron su vestimenta, Génesis 37:32, le llevaron sus vestidos, sí, dijo, el vestido de José. Y para él, José había muerto y tuvo muchos días de duelo. Otro ejemplo lo encontramos con el rey David, quien al enterarse que su hijo estaba enfermo, solo se dolió de manera intensa mientras su vástago aún vivía. Los contextos y condiciones de los ejemplos anteriores, además de ser distintos, nos demuestran que todos los seres humanos experimentamos y vivimos la pérdida de manera diferente. Aquí vimos, hermanos, en Génesis 37:32 y en 2 de Samuel 12:15 hasta el 23, dos ejemplos de cómo vivieron los hombres del ayer esos momentos. A uno le avisaron que su hijo estaba enfermo y a partir de allí se deja ver sumergido en
un enorme dolor, enorme dolor. Y cuando se dio cuenta que había fallecido, pues el Señor le perdonó sus pecados y a partir de ahí empieza a reponerse. El otro, le dicen que su hijo ha muerto y de ahí empieza un periodo terrible de duelo. No es fácil, hermanos, no es fácil. Pero vuelvo a repetir que cuando estamos tomados de la mano de Dios, pues todas las cosas nos van para bien y aceptamos lo que Dios permite en nuestra vida. Por esta razón, a través de esta lección solo brindaremos algunas sugerencias para vivir el duelo. Es importante aclarar que para sanar correctamente de esta herida emocional se necesita la intervención del Todopoderoso, la cercanía con la familia y el apoyo de la iglesia y por supuesto la orientación de una persona profesional. Si careciéramos de alguno de estos medios, no dudemos en alzar la voz y pedir la ayuda necesaria. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:25, comparando a la iglesia como un cuerpo. Y dice, si un hermano se duele, todos nos dolemos a una. Mis hermanos, realmente así tendría que ser. Y tener muy claro que este momento es un momento muy difícil y que esa herida emocional que ahí se hace es una herida muy difícil de ser sanada. Mis hermanos, aquí hay un ejemplo, o dice el comentario, vamos a mandar o a enumerar algún tipo de sugerencias. Y que quede claro, hermanos, que no son reglas, método a seguir, 1 a 1, 1, 2, 3, 4, 5. No es un método a seguir, porque cada uno vive su duelo por la pérdida de un ser querido de manera diferente. Pero si en algo puede servir, lo vamos a revisar. Solamente, hermanos, quiero que leamos en el libro de Corintios, 1 Corintios 12, para que veamos lo que antes habíamos mencionado. 12 de 1 Corintios, y vamos a leer el versículo 25. Dice, dice así, 12:25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo del Señor, debemos tener bien claro que en el momento de perder un ser querido, allí va a estar toda una iglesia orando, pidiéndole al Señor que le dé fortaleza a nuestros hermanos. Dice, vamos a revisar, hermanos, las sugerencias que antes habíamos mencionado. Primer sugerencia es permitir el dolor. Permitamos el dolor. Dios nos ha dado sentimientos para demostrar lo que sentimos. Llorar nos ayuda a adaptarnos emocionalmente a la realidad. Recordemos que la fortaleza no se demuestra evitando el llanto. Jesús, a pesar de que lloró la muerte de su amigo Lázaro, fue un varón valiente que murió en la cruz por todos nosotros. El término llorar no es un término de cobardía. Acá, hermanos, lo dice que es una forma de adaptarnos emocionalmente a la realidad. Y dije, no para todos, pero el término derramar lágrimas en el momento es saludable, porque también
en el interior hay una presión que ejerce ese sentimiento. Entonces, mis hermanos, el derramar lágrimas se desahoga ese sentir, ese sentimiento. Pero todas las cosas, y esto debemos entenderlo, todas las cosas tienen una barrera de lo normal. Todo tiene una barrera de lo normal. Es muy importante que tengamos claro esto, que en el momento de ese sufrimiento, el llorar nos va a traer también un desahogo, una libertad. Vamos a librar aquella presión que hay allí. Nos va a ayudar, hermanos. Entonces, debemos entender que no en todos, como dije. Acá, hermanos, nos muestra a Jesucristo llorando cuando muere su amigo. Pero también vemos a Jesucristo muriendo en la cruz, no de una manera valerosa. No es símbolo de, vuelvo a repetir, no es símbolo de cobardía el llorar. No es símbolo de cobardía. Debemos tener muy claro esto. Vamos a ver sugerencia número 2. Tengamos paciencia en el proceso. Todos vivimos de manera distinta el dolor. No juzguemos nuestras propias emociones. Si nos comparamos con otras personas, recordemos que todos somos únicos y especiales delante de la presencia del Señor. Todos somos diferentes y no podemos querer nosotros vivir nuestro duelo igual como lo vive otra persona. No somos iguales. Uno lo vive de otra manera, otro no. De repente vemos a unos, como dije antes, unos que lloran y vemos a otros que no lloran. Y si yo soy de los que lloro, no voy a querer vivir mi duelo como el que no llora. Y aquel que no llora no debe tratar de decir yo voy a llorar para ser igual. No, hermanos. Todos somos diferentes. Veamos un pasaje de la Escritura, libro de Romanos capítulo 12. Vamos a revisarlo, hermanos. Romanos capítulo 12. Y dice el versículo 12 también de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego dice, constantes en la oración. Oigan bien, son nuestros estados de sentimientos, gozosos en la esperanza, pero dice que también sufridos en la tribulación. La pérdida de un ser querido es un momento de tribulación. Pero también la Biblia nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero también debemos sentir gozo porque hay esperanza de que nuestro ser querido se levante en la primera resurrección. Vamos a ver, hermanos, otro pasaje, 5:3, siempre del libro de Romanos. Romanos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 3, dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, podemos encontrar una serie de pasajes, pero todos nos llevan a que si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, en el momento que llegue la pérdida
de un ser querido, vamos a poder superar de una manera mucho mejor esta pérdida. Vamos a ver. Sugerencia número 3. Hablemos de la pérdida. En ocasiones nos rehusamos a hablar de nuestros propios sentimientos por miedo a ser juzgados. No obstante, debemos recordar que nadie es perfecto y que todos somos vulnerables. Siempre estemos abiertos a pedir ayuda emocional las veces que sean necesarias para un mejor avance. Los expertos recomiendan buscar a otras personas que hayan tenido una pérdida similar. Hermanos, y esto es bueno, pero dije, no en todos los casos. Somos únicos. Pero de repente hablar con otra persona que ha tenido pérdida similar, ha perdido un ser querido, a algunos les genera una situación de conformidad. Pero también cuando las personas, como todos somos diferentes, yo también he visto casos en donde las personas, unos lo han tomado de una manera y otros lo han tomado su pérdida de otra. Y cuando empiezan a platicar, lejos de fortalecerse, mejor empiezan casi como a criticarse. Porque unos dicen, pero yo no veo que usted llore la pérdida de un ser querido, no lo quería, porque se piensa que llorar es querer. Y el otro le dice, no, lo que pasa es de que yo le demostré mi amor en vida. A mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a ellos no le faltó nada. Al que han perdido, ¿verdad? No le faltó nada. Yo estuve ahí al cuidado de ellos, yo por eso no lloro. Entonces, lejos de llevar consuelo, mejor empieza a haber un conflicto allí. Pero no todos los casos son iguales. En algunos casos sí se puede llevar a una plática y se van a entender. Porque ya lo hemos visto que cuando está la pérdida de un ser querido y nosotros llegamos como un apoyo, no hay palabras que puedan llevar consuelo. No hay palabras, no. Bueno, en mi caso me quedo sin palabras, no tengo palabras que llevar y decir. No hay palabras que lleven consuelo humanas, pero sí hay palabras escritas que cuando mencionamos que Dios va a dar la fortaleza, en muchas ocasiones estas palabras llevan mucho consuelo. Hermanos, está otro que dice, ocupémonos de nosotros mismos, y esto es importante. Ante la adversidad, no descuidemos el estudio de las Sagradas Escrituras. No descuidemos nuestro aseo personal. No descuidemos el amor a nuestra familia. No descuidemos nuestra formación intelectual. No descuidemos la dedicación a nuestra fuente de empleo. Pidamos a Dios la fortaleza necesaria para mantener un equilibrio. Ya dije antes que todo tiene una barrera de lo normal. Mientras no crucemos esa barrera, todas estas cosas nos van a ayudar para bien. Ocuparnos de nosotros mismos. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, en el libro de Timoteo capítulo 4, versículo 14 en adelante, él le dice a Timoteo que no se descuide, que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Hermanos amados, hay muchos que en el momento del dolor, en el momento de haber perdido un familiar, pues ocupan su tiempo de esta manera, leyendo la escritura, ocupando su tiempo, no descuidarse de sí mismo, su aseo personal, ¿verdad? Seguir su vida, porque la vida continúa, pues. Seguir su vida, seguir su formación espiritual, seguir su formación intelectual,
se está estudiando, seguir con esa formación, no descuidar el amor a la familia que quedó, no descuidar, hermanos, su trabajo, sino que seguir bajo ese dolor en ese momento. Quizás sí, los primeros días son bastante dolorosos, complicados, pero luego tiene que como volver y bajo ese dolor de esa pérdida, tratar de seguir adelante con su vida normal, y de esa manera se va a ir superando la pérdida de un ser querido. Dice la última de las sugerencias: perdonar todas las cosas que hayamos hecho. En ocasiones nos podemos sentir culpables por la pérdida de nuestro ser querido, tal vez por alguna cosa que no dijimos o hicimos. Es cierto que no podemos cambiar el pasado, pero lo que sí podemos cambiar es el presente y el futuro. Recordemos que nuestro Dios en su amor, compasión y misericordia, ha dispuesto la oración como el medio para depositarle nuestros pesares, cargas y temores. Mis hermanos, no hacernos culpables. En el marco de la pandemia hay personas que se han sentido culpables porque dicen: yo fui el que salí a trabajar y traje la enfermedad a casa y murió mi esposa, o murió alguno de los hijos, o murió su madre. Pero no es así, hermanos. Debemos tener claro, yo me recuerdo que cuando estudiábamos acerca de la muerte, estudiábamos acerca de precisamente en este estudios de este cuadernillo, estudiábamos que muchas veces la muerte llega porque ya el final de nuestra vida llegó, y que el morir a causa de la pandemia, de la enfermedad de COVID-19, no es porque la persona estaba en un estado pecaminoso, sino porque el final de la vida había llegado. Y eso fue, decía mi hermano que predicaba este tema, a lo mejor la enfermedad fue nomás como el vehículo utilizado para que se cumpliera lo ya establecido por el Señor. De todos debemos entender que si nuestro ser querido perdió la vida a causa de COVID-19, si la enfermedad no hubiera llegado a su cuerpo, no podemos decir: si no hubiera llegado COVID-19 estaría vivo. No, porque Dios tiene determinados los días para el hombre. Y si no hubiera muerto a causa de COVID-19, hubiera muerto a causa de otro tipo de enfermedad, porque ya su día estaba determinado. Hermanos, perdonar todas las cosas que hayamos hecho. Pero también es muy importante, y vale la pena decirlo, que mientras nuestros seres queridos viven, tratemos de ser correctos con ellos. Tratemos, hermanos, de tener una buena comunión. Tratemos de respetar. Tratemos de brindar amor. Tratemos de llevar algún soporte económico si vemos la necesidad. Tratemos de hacerlo para que cuando llegue el final de la vida de ellos, no tengamos nosotros aquel sentimiento de decir: pude hacerlo y no lo hice. Pude llevarle un poquito de alivio y no lo hice. Pude hacerle sentir que le amaba y no lo hice. Que no quede ese sentimiento al final de la vida. Así que, mis hermanos, Dios, como nos está hablando a tiempo, porque tenemos vida, estamos a tiempo de decirle a nuestros seres queridos cuánto les amamos. Decirle a nuestros amigos cuánto les apreciamos y les amamos. Así que, mis hermanos, de esa manera pues nos va a ayudar en el momento que se nos adelante. Dice:
La sanidad emocional se hará realidad al paso de los años. Oigamos bien, no dice días, dice años. Recordemos lo que dice Salomón: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y empieza a mencionar que todo tiene su tiempo. Dice más: no olvidemos que con la ayuda de nuestro Dios podemos tener consuelo, paz y fortaleza en los momentos más difíciles de nuestra vida. Vamos a leer, hermanos, solamente un pasaje más de la Escritura, libro de Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1. Dice de la siguiente manera, hermanos. Se los leo. Si tienen mi versión, Nahum está en la página 932. Dice, capítulo 1, versículo 7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y él conoce a los que en él confían. Confiemos en el Señor, mis hermanos amados, y él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Confiemos en el Señor y él nos va a fortalecer en el día de nuestra angustia. Que el Señor bendiga su palabra y lo que hoy hemos revisado pueda ayudarnos, hermanos, para prepararnos desde ya para el momento que nuestros seres queridos van a partir. Y si nosotros somos los que nos adelantamos primero, que nuestros seres queridos también estén preparados para poder soportar nuestra ausencia. Mis hermanos, dejo nuevamente el espacio para nuestro hermano director de cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado la meditación de nuestro Dios, vamos a cantar la alabanza número 214 que lleva como título Hazme una fuente. Amados hermanos, como podemos resaltar de esta preciosa alabanza, de que esperemos de que nuestro Dios nos haga una fuente, de que esa doctrina pues se reparta, amados hermanos, que nosotros expresemos, y todos los mensajes, hermanos, que escuchamos día con día, debemos de tratar, hermanos, por lo menos de enviarlos a un familiar. Así vamos a ir evangelizando, hermanos, y vamos a hacer esa fuente para todas las personas. Nos alabanza número 214. Cantemos, hermanos. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor.
Amén, amados hermanos, esperando de que se le solicitemos a nuestro Dios, que nos haga unos buenos obreros, sabiendo de que todos, amados hermanos, trabajamos porque esta obra siga adelante, hermanos, y sabiendo que nosotros podemos compartir este mensaje. Así estamos contribuyendo y estamos haciendo obreros, pues buenos delante de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, queda para reflexión de cada uno de nosotros el hacer bien delante de nuestro Dios, ya que así estamos siendo personas agradables delante de los ojos de nuestro eterno Dios. De mi parte, hermanos, hasta aquí ha llegado mi participación. Así va a quedar nuestro hermano, quien va a dar finalizado este precioso culto. De mi parte, solo me resta decir a cada uno de ustedes: paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, estamos llegando ya al final de esta reunión que Dios nos ha concedido. Voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito Padre, venos aquí, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos contigo porque nos has regalado este espacio, porque nos has regalado la oportunidad de poder convertirnos en portavoces de tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia a la distancia de tus hijos. Gracias, Señor, porque has permitido que tus hijos estén muy atentos a tu voz. Ayúdanos, mi Dios, para que lo que hoy hemos estudiado pueda servirnos y que en el momento de que uno de nuestros seres queridos se nos adelante, tener muy claro, Señor, que si estamos tomados de tu mano, vamos a alcanzar el éxito. Vamos a salir adelante y vamos a poder superar la pérdida de nuestros seres queridos. Bendito Dios, bendice a toda tu iglesia y de manera muy importante bendice a aquellos que están sufriendo una pérdida como tal en este momento. Lleva consuelo, lleva fortaleza a la vida de nuestras familias que han perdido sus seres queridos, algunos en el marco también de esta pandemia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te rogamos que tu bendición siempre sea en nuestra vida. Súplicas y favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos cerrando. Voy a pedirles que, si están de pie o como estén, en cualquier posición, inclinemos el rostro, hermanos, para recibir la bendición del Señor. Dice capítulo 6 del libro de Números, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, mis amados amigos, paz a vosotros.